En este video continuamos con la serie Breaking Bad vs Daidastasis, donde comparamos qué hizo mejor cada versión, escena por escena y episodio por episodio. En esta ocasión analizamos el gato en la bolsa y su contraparte, gato por liebre. Aunque claro, no voy a hablar de todas las escenas porque hay algunas que son muy calcadas y no hay mucho que decir. Como se mencionó en el video anterior, Metástasis se grabó a un ritmo extremadamente acelerado, apenas 2 días por episodio. Breaking Bad, en cambio, se tomaba alrededor de 2 semanas para filmar cada episodio, con la excepción del piloto, que requirió casi 3 semanas, dándole a Vince Gilligan más tiempo por tratarse del primer episodio. Además, el segundo capítulo se rodó 6 meses después del piloto, un margen clave para escribir la temporada completa y planificar todo con mayor precisión. Menciono esto porque resulta llamativo que a pesar de ese ritmo tan limitado y aún teniendo el material original como referencia, Metástasis logre en este episodio hacer varias cosas bastante bien, especialmente en comparación con su propio piloto. No hubo 6 meses para corregir errores, sino apenas un par de días, y aún así se nota una mejora en ciertos detalles, no en todo el episodio, por supuesto, y claramente es algo que se hablará en el video. Antes de empezar, cabe aclarar que Metástasis, como se puso medio sensible con el video del primer capítulo eliminándomelo en varias ocasiones, tendré que usar más imágenes o fragmentos del capítulo con 1000 filtros para que este video no tenga problemas. El episodio inicia justo en donde terminó el anterior, con una escena de sexo de Walter y Estuve a punto de decir escena de sexo Walter y Jesse. Con una escena de sexo de Walter y Skyler, que claramente no mostraré por razones obvias. Este es un momento incómodo, no por cómo se produce todo o por la tos de Walter, es más por la crisis de identidad que está en pleno desarrollo. Además, la respiración de Walter es violenta y el silencio de Skyler lo dice todo. Ella sabe que algo está mal, pero decide no preguntar, por lo que la tensión se siente. Metástasis parte igual, pero no sabemos qué le está haciendo a la pobre Sienna. A la madre. ¿Cómo debe estar el pobre de Junior escuchando a su padre gritar de esa manera? Pero bueno, en la serie original, Skyler sabía que algo andaba mal como se dijo antes, pero acá Cielo apenas tiene espacio para reaccionar, lo que hace que la escena no tenga tiempo para respirar. Breaking Bad se toma su tiempo, hasta para mostrar las nalgas de Walter. En el baño, cuando White se mira en el espejo, se siente que es la mirada de alguien que se está apagando, y es alguien que se está dando cuenta que su vida entera ha sido una broma, y escuchamos el goteo del agua y el silencio del baño. En Metástasis, las escenas se cortan justo cuando deberían empezar a decirnos algo. El momento del espejo es como un trámite. Ah, sí, me estoy muriendo. Siguiente escena. No se toma el tiempo de mirarse un poco en el espejo, ya que se desmaya enseguida. No hay ese peso emocional. Punto para Breaking Bad. En Breaking Bad, Walter White intenta convencer al operador de la grúa con una mentira patética sobre un café derramado. Bryan Cranston lo hace excelente. Su rostro mezcla humillación, miedo y desesperación. El conductor no hace preguntas, acepta el dinero y se va. Ese silencio dice mucho, porque comunica que sabe que Walter miente y no le importa. En Metástasis, Walter Blanco sufre de explicacionitis crónica, por así decirlo. Detalla el celular, el café, la cuneta, la distracción, todo. En lugar de incomodidad, hay un monólogo que parece intento desesperado por evitar una multa de tránsito. Luego, el ya no más, refiriéndose a no cocinar más, es más pesado que en la original. Walter tose con violencia, impone silencio y sentencia que esta alianza se acaba. Pinkman, por su parte, no responde, y no hace falta, porque todo esto es un pacto que vino del horror que acababan de vivir. En Metástasis el ritmo se rompe. Blanco decide dar un discurso eterno sobre caminos separados. La edición corta la tensión una y otra vez. José intenta hablar y Blanco lo calla con gestos exagerados y todo se siente artificial.
Aquí no confían en el silencio, de nuevo, así que lo rellenan con explicaciones. Luego, Walter despierta desnudo en el piso del baño. La cámara no se mueve y no hay música. Es una imagen devastadora porque el frío de los azulejos casi se siente. Bryan Cranston no necesita ninguna línea de diálogo. Su mirada perdida comunica que ya cruzó un punto de no retorno. Este momento no dramatiza nada, se siente real, que hay derrota pura. En Metástasis, Walter Blanco despierta y la escena parece apurada por cumplir horario. Entra música de tensión genérica, de esa que te explica cómo sentirte porque no confían en el espectador. Diego Trujillo intenta sostener el momento, pero la dirección lo empuja hacia el enojo, tal como en el episodio 1, y la verdad es que parece que estuviera despertando después de una fuerte resaca. En la escena del desayuno, Walter cuenta una anécdota supuestamente chistosa, pero habla de más porque está nervioso. Skyler sospecha algo en silencio y Walter Jr. solo quiere sus cereales, como siempre, es lo único que hace. Aparece en escena, se queja, le dice perra a su madre y desayuna. Un crack. Metástasis hace esta escena mal, no se ve que Cielo esté incómoda, y si la desaprovecharon cuando Walter le estaba haciendo esto, tuvieron que haber aprovechado de mostrar alguna incomodidad en esta escena, pero nada, Cielo está normal. Y Walter empieza a contar su anécdota pedorra de la nada, sin esa tensión extraña que debería estar. Después, Jesse llama a la casa de los White y Cranston actúa de una manera notable. Su voz es cordial, pero sus ojos están en pánico absoluto, dándonos una comedia negra, pero sostenida por su paranoia. En Metástasis, ese tono se desarma. José Miguel suena caricaturesco al teléfono, y Cielo reacciona con una sospecha tan evidente que Walter tendría que ser ciego para no notarla. Además, el momento gracioso de la grabadora de Jesse no está. Parece que no hallaron la manera de adaptarlo. Yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it at the tone. Bueno, ¿qué pasa? Esta es la casa del propio. Este es el rancho de José. Déjeme sus placas y yo veré, llave. Literalmente sonaba como si se estuviera haciendo tremenda paja y al final sonaba como si ya hubiese terminado el trabajo, por así decirlo. Pero bueno, y esto de no saber adaptar algo es algo que pasa en 2 ocasiones en el transcurso del episodio. Pero no son cosas importantes, pero eran detalles. Así que punto para Breaking Bad. Luego, la clase sobre la quiralidad es mucho más que una lección científica, puesto que Walter White habla de isómeros como si hablara de sí mismo. Uno al mismo tiempo puede ser medicina y el otro veneno, y como siempre, hay un silencio incómodo cuando lo dice, pero la cámara se queda con él, y se siente que no está explicando química, sino anunciando una doble vida que aún no existe, pero que ya late. La escena nos habla de que Walter sabe exactamente en qué punto moral se encuentra. En Metástasis, Diego Trujillo hace un buen trabajo desde lo actoral, pero la escena pierde fuerza por la edición apresurada. En la versión original, el silencio de los alumnos se siente como indiferencia cruel hacia un genio desperdiciado. Falta esa sensación de talento malgastado que alimenta el resentimiento de Walter. Hablaría de cuando el alumno le pregunta si lo que está diciendo entrará en el examen y que Walter escuche mal lo que dice, pensando que le está preguntando por el asesinato que cometió en el episodio anterior. En el idioma original funciona perfecto, porque Walter confunde midterm con murder, que suenan medio igual. Acá lo hicieron con palabras crimen y examen, que no suenan igual, pero estaba complicado encontrar palabras que sonaran algo parecidas. De lo que sí me podría quejar es que en Metástasis, luego de que Walter escuchara mal, omitieran este sonido. Yes, Ben. Is this gonna be on the murder? No, mentira. Ese sonido no está, sino este. Yes, Ben. Is this gonna be on the murder? Ya hablando en serio, es obvio que ninguno de esos sonidos está en la serie, pero bueno, ahora tenemos la escena de Jesse maquillándose o tapándose la herida, pero no hay mucho que decir de ambas escenas, están bien logradas, aunque en Metástasis, desde ya nos muestran una foto de José Miguel Rosas con su tía, siendo que en Breaking Bad recién vimos una foto de ella en la temporada 2, y no digo que esté mal,
pero al menos debería tener esa foto en un lugar mejor como Jesse, si es que le tenía tanto cariño. Pero ¿saben algo? Metástasis hace algo bueno en este episodio porque parece que Breaking Bad olvidó que acá hay un muerto y químicos por todos lados, porque cuando Jesse entra en todo el episodio no le da asco, pero cada vez que José Miguel Rosas entra sí tiene esas reacciones, así que punto para Metástasis. Walter White casi atropella a Crazy 8 y actúa por puro instinto, su mirada dice no sé qué hago, pero no hay vuelta atrás. Walter Blanco improvisa con la excusa de que es su sobrino drogadicto, con una sobreactuación tan evidente que rompe toda tensión, es algo más cómico. Sin embargo, eso está bien logrado, acá es entendible que no haya gente, es un barrio tranquilo, pero este lugar sin gente parecería raro, así que esta excusa funciona muy bien. Metástasis montó el capítulo un poco distinto a Breaking Bad y no afecta en nada, lo aclaro desde ya. Después de que meten al auto a Crazy 8 o al loco, el loco, le dicen el loco. De inmediato vemos que lo dejan en el sótano, pero en Breaking Bad, luego de esta escena, tenemos la de Skyler investigando el número de Jesse. Ok, en Breaking Bad, cuando Skyler investiga y lee MILF, su expresión mezcla asco porque su marido está metido en algo profundamente turbio o profundamente idiota. En Metástasis, Cielo lee en voz alta todo lo que aparece en pantalla, así que punto para Breaking Bad. En la serie original, el descubrimiento de que Crazy 8 sigue vivo es puro terror moral, porque Walter White casi no habla, sus silencios llegan a pesar y ves cómo su mente colapsa ante la idea de matar a alguien, y Jesse entra en pánico real, errático y humano. En Metástasis, no sé, es todo raro, no logran nada de eso. Los personajes se ven demasiado tensos y rígidos, y nuevamente esta adaptación es muy sobreexplicativa. Y bueno, si es que te has visto Breaking Bad más de una vez, tal vez te diste cuenta de que la primera temporada no tenía una identidad clara, no sabía si era un drama o una comedia con toques de humor negro, así que en estos 7 episodios de la primera temporada hay momentos algo cómicos, ya sea por algo que dijo el personaje o por simples expresiones que están muy bien actuadas, y en este episodio hay mucho de eso, así que no me quiero centrar mucho en esas partes, porque Metástasis hace todo mucho más serio y lo logra bastante bien. Por ejemplo, en esta escena del sótano, las expresiones o el lenguaje corporal de Walter puede que te den un poco de gracia, porque es como si estuviera descubriendo que es un asesino incompetente y sientes su pánico. Además, Jesse intenta darle un tipo de consejo callejero a Walter y este, como no sabe qué hacer, le pregunta a Jesse cuál sería el próximo paso. En Metástasis es todo más serio y no digo que esté mal, pero el problema es que es muy sobreexplicativo. Después está la escena de la moneda, la cual se siente asfixiante porque Walter y Jesse están devastados por la degradación moral que están aceptando. Y en temas de actuación, Jesse está al borde del pánico, pero su desesperación es contenida y el juego de la moneda no es divertido. Es un pacto con el diablo por el azar. El mejor 2 de 3 al final no es un chiste, es una súplica de Walter para no tener que matar a Crazy 8 todavía. En Metástasis es todo muy explicativo, de nuevo, y ponen una música de suspenso genérica que parece sacado de un banco de sonidos gratuito. Y acá no hay un juego de la moneda, sino piedra, papel o tijera, porque no tenían una moneda a mano. Es un detalle pequeño que se siente muy de ellos, y aunque le quite esa solemnidad oscura que tiene la moneda en la versión original, siento que está bien. Pero la petición de Walter de volver a jugar se siente como un gag mal ejecutado y lo pide de inmediato. En la original, Walter se tarda unos segundos en pedir 2 de 3, es como si estuviera procesando que tiene que matar a alguien. Punto para Breaking Bad. Acá, Walter está en un momento de crisis interna, escuchamos su respiración y el peso de su decisión mientras hace todo esto. En Metástasis, nuevamente, hay una necesidad casi patológica de explicar verbalmente cada sentimiento. Lo que en Bryan Cranston es una mirada perdida, en Diego Trujillo es una rabieta de un profesor de secundaria,
y el ritmo se rompe porque la edición no confía en que el espectador entienda el trauma sin que el protagonista lo diga en voz alta. Y la escena de Jesse comprando el contenedor nos dice que Jesse es un desastre natural. Su intento de probar los contenedores es una mezcla de ignorancia y desesperación. José, por otro lado, parece estar en un sketch. La caída en el contenedor en Metástasis se siente coreografiada, pierde esa urgencia realista que tiene la original, hasta llega a dar un poco de vergüenza ajena. Luego, Walter elige un arma para matar a Crazy Eight. Primero toma un cuchillo y lo mira con un asco profundo y lo sostiene con la punta hacia abajo, como si el objeto le quemara la mano. La dirección aquí enfatiza que él no se siente un guerrero, sino un hombre desesperado, mientras que Metástasis es todo menos serio y más cómico. Ahora tenemos la escena de Walter dándole de comer a Crazy Eight. En Breaking Bad, la escena se construye desde el silencio y la incomodidad. La cámara se mantiene estable, casi observacional, aunque tenemos un ligero fallo en el estabilizador de la cámara, que curiosamente añade una sensación de realidad orgánica o imperfección documental a la toma. Metástasis se opta por un lenguaje visual más agresivo. Se utiliza de manera recurrente el plano holandés para transmitir la inestabilidad mental de Walter Blanco y la naturaleza retorcida de la situación, y la verdad es que fue una buena decisión, pero el ritmo es más acelerado, lo que agiliza la narrativa, pero sacrifica parte del subtexto emocional y la atmósfera asfixiante de la original. Por otro lado, Bryan Cranston proyecta una mezcla de paternalismo forzado y terror absoluto. Cuando pregunta por la corteza del pan, lo hace con una humanidad que busca desesperadamente una razón para no matar. En Metástasis, la interpretación es más directa. Hay una tensión palpable, pero la transición entre el hombre de familia y el criminal en potencia se siente menos matizada, sino más reactiva. Asimismo, Crazy Eight es manipulador, utiliza su vulnerabilidad para conectar con Walter. En Metástasis, el personaje parece más desesperado y menos calculador, lo que cambia la dinámica de ajedrez psicológico por una confrontación emocional más básica. Pero saben, solo por este plano holandés y lo que representa para la escena, el punto se lo lleva a Metástasis. Ahora, en ambas versiones, el protagonista recurre a la marihuana como una forma de escapar, aunque sea por unos minutos, de la decisión de matar a Crazy Eight. Acá, la incapacidad de Walter para armar el cigarro deja claro que no pertenece a ese mundo. En Metástasis, el montaje es más dinámico y más estilizado, con música rítmica y cortes rápidos. Walter Blanco parece menos aplastado por el entorno y más concentrado en el acto mecánico. Luego, cuando Jesse llega, lo vemos sorprendido y enojado porque Walter está fumando su marihuana, pero en Metástasis a José Miguel no le importa en lo más mínimo. Are you smoking weed? Oh my God. Wait a minute, is that my weed? What the hell, man? Make yourself at home, why don't you? Venga, Walter, ¿ustedes están fumando mi vareta? Sí, no, fresco, cucho. La próxima vez siéntase como en su casa, ¿oyó? Siga, tranquilo. Fresco. Lo que no me gusta de Metástasis es que la decisión de ir a la cita médica se percibe como una huida desesperada más que como una obligación. En Breaking Bad, el latido del bebé carga la escena de ironía. Es vida, pero también presión. Cada sonido refuerza la contradicción de Walter. Todo lo que hace es por su familia, pero cada paso lo aleja más de ella. Y la iluminación es fría, y los silencios largos hacen que el momento se sienta incómodo, casi opresivo. Y cuando miente con lo de que Jesse le vende marihuana, es manipulación pura, una forma de hacerla sentir culpable y cerrar la discusión. En la adaptación, toda la estructura se mantiene, pero el ritmo es más rápido y la atmósfera menos densa. Y cuando Walter tiene que mentir, se siente más desesperado que calculador, porque su actuación es más directa y expresiva, y esto hace que parezca un hombre superado por la situación, no alguien que supuestamente quiere tomar el control, así que la mentira funciona más como defensa que como herramienta de poder. Luego tenemos la icónica escena de Skyler, la cual no adaptaron en la versión colombiana y está bien, por lo que diré a continuación. My name is Skyler White-Hugh. My husband is Walter White-Hugh.
Porque la diferencia clave entre ambas versiones está en el tono. Breaking Bad aborda la escena desde la comedia negra. Jesse está en una situación al límite deshaciéndose de un cuerpo y la llegada de Skyler resulta casi absurda. Skyler entra con autoridad, regaña, habla sin parar, mete mucho ruido y eso genera un contraste irónico con el horror que Jesse intenta ocultar. En Metástasis, en cambio, la escena se inclina hacia el suspenso. El humor prácticamente desaparece y la tensión se construye desde la paranoia. El montaje es más rápido, el uso del timbre, el cual suena varias veces, funciona como una cuenta regresiva y la entrada de cielo es más cautelosa y silenciosa, lo que refuerza la sensación de peligro inmediato. Además, Jesse conserva ese aire de niño perdido, está aterrorizado, pero sigue siendo torpe y hasta un poco patético. José Miguel, en cambio, se percibe más agotado y errático, lo que encaja con el tono más crudo que busca la adaptación colombiana, así que el punto se lo lleva Metástasis. Luego, tenemos la escena de Jesse disolviendo el cuerpo y la diferencia principal está en cómo cada serie filma la escena. En Breaking Bad, los planos suelen ser más abiertos y la iluminación es simple, casi indiferente. La cámara observa a Jesse desde cierta distancia, reforzando su soledad. En Metástasis, la cámara se acerca mucho más. Hay planos cerrados, más movimiento y un montaje rápido que vuelve la escena más claustrofóbica y un poco desesperante. La incomodidad se percibe de inmediato en el rostro y el cuerpo de José Miguel, y todo avanza con una urgencia más marcada. Por otro lado, Jesse enfrenta la situación con molestia y evasión. Parece más fastidiado por tener que hacerlo que realmente afectado por el cadáver. Intenta tratar el asunto como una tarea desagradable, no como un acto irreversible. Recién reacciona cuando le empieza a verter el ácido. José Miguel, en cambio, se muestra vulnerable desde el inicio. El asco, el miedo y los nervios están siempre visibles. Habla de forma sarcástica mientras trabaja, usando el humor negro para no quebrarse. Se siente claramente que es su primera vez y que la carga moral pesa desde el primer segundo. Así que de nuevo, el punto se lo lleva Metástasis, sorprendentemente. Ahora vamos con la escena del techo cayéndose. En Breaking Bad, el suspenso de la escena se construye por el goteo constante, y la pausa de Walter, lo que hace que el espectador intuya el desastre antes de que ocurra. Y acá, el ritmo es más acelerado y el colapso llega casi de inmediato, lo que vuelve la escena más directa pero menos inquietante. Las reacciones de los protagonistas también marcan una diferencia clara. El Walter de Bryan Cranston responde con una decepción fría, explicando el error como si aún estuviera dando clase. En cambio, Walter Blanco reacciona con más pánico y exaltación, lo que acelera la escena a una reacción más convencional y le quita parte de esa frialdad analítica que define al personaje original. Visualmente, Breaking Bad convierte el colapso de la bañera en un momento difícil de olvidar. La textura, los efectos prácticos y el plano desde arriba refuerzan el horror. Metástasis adapta bien el contexto doméstico, pero suaviza el impacto visual, haciendo que el error de José Miguel se sienta más como una torpeza que como un punto de quiebre moral. En ambos casos, el ácido destruye la bañera, pero solo la original parece marcar un verdadero no retorno psicológico. Para terminar, tenemos la escena de la niña recogiendo la máscara antigas, pero en verdad no hay mucho que decir. Ambas cumplen su función. Es una señal clara de que el crimen ya contaminó el entorno civil. Entonces, ya habiendo terminado de analizar el episodio y contar los puntos, tenemos un empate. ¿Quién se lo habría imaginado? Hey yo, Hitman! Ah no, esperen, Jesse me quiere mostrar algo. Stop. Ah, con que Metástasis se saltó una escena. De nuevo. En el episodio anterior también lo hicieron.
y ambas escenas servían para mostrar con claridad la doble vida de Walter White. Acá, mientras sus alumnos rinden un examen, él intenta sostener una fachada de normalidad sabiendo que tiene a Crazy 8 secuestrado en el sótano. Además, el pizarrón con el mensaje "examen hoy, buena suerte" funciona como una ironía, porque no solo evalúa a los estudiantes, también a Walter, que está siendo empujado a una prueba moral para la que no está preparado. Metástasis elimina esta escena, probablemente para acelerar el ritmo. El problema es que con eso se pierde parte del conflicto interno del personaje. Walter Blanco aparece menos atrapado entre dos mundos y más enfocado solo en la trama criminal. Si la adaptación no se toma el tiempo de hacer las cosas bien para que entendamos más a los personajes y darles un buen desarrollo con las escenas que ellos dejan en los episodios, menos lo van a hacer con estas dos escenas clave que nos hacían entender a Walter White de mejor manera. Así que punto para Breaking Bad. En este segundo episodio queda claro que Breaking Bad gana cuando apuesta por el silencio, la incomodidad y el conflicto interno, mientras que Metástasis a veces acierta al intensificar la tensión y hacer más físico el peligro, pero pierde fuerza cuando explica de más o acelera momentos clave. Al final, ambas cuentan la misma historia, pero una confía en el espectador y la otra siente la necesidad de explicar de más. Yes, Ben. Is this gonna be on the murder?